Mari. Ahora sí, Ahora sí te escuchamos un poco mejor. listo. Entonces, bueno, pues voy a iniciar. ¿Quieres lo siguiente? Bueno, entonces, pues para las personas que están ahorita en el Zoom, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá en esta presentación. Mi nombre es Marifeli Rincón y yo hago parte de Despacio. Despacio es un centro de investigación colombiano que busca promover la calidad de vida en las ciudades a través pues, de la implementación de proyectos relacionados a seguridad vial, movilidad sostenible, urbanismo y también género y transporte. Y pues les voy a hablar hoy sobre la guía de sistema de bicicletas compartidas que desarrollamos, que se publicó este año y que desarrollamos desde el año pasado desde Despacio. Siguiente. Bueno, entonces, como les comentaba, esta guía fue desarrollada por un equipo entre el ITDP y Despacio para el programa de C40, que es Cities Finance Facility. Y esta guía integra una serie de herramientas que buscan servirle a las ciudades que quieren implementar un sistema de bicicleta compartida para todas las fases ligadas a la implementación de este tipo de proyectos. Entonces, en la planeación, implementación, operación, no solo en Colombia, sino en la región. Y pues algo importante es que esta guía se desarrolló y tomó información a partir de la experiencia y resultados del proceso de asistencia técnica que realizó la CFF hace unos años para los proyectos de sistema de bicicletas en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Montería y Ibarra. Siguiente. Bueno, en esta imagen lo que se ve es la estructura de la guía, que se pensó esta guía en, digamos, organizar los contenidos de manera que fuera más fácil para el lector identificar las diferentes temáticas en las que esa persona estuviera interesada. Entonces, la guía está estructurada en 4 fases relacionadas a las fases de un proyecto de sistema de bicicletas compartidas. Entonces, fase de idea, fase de planeación, diseño y construcción y pues implementación. Y también está estructurada en 4 ejes de experticia o sí, expertise, que es lo técnico, lo institucional y lo em, financiero. Entonces, pues esta fue como una estructura que se pensó para hacer más fácil la identificación de contenidos y pues entender un poco a qué se refiere cada uno de los aspectos. Y además de eso, lo interesante de esta, pues de la estructura y los contenidos de la guía es que son los aspectos transversales que se incluyeron y revisando otras guías relacionadas a estos temas, no, digamos, no tienen. Siguiente. Que son pues estos 3 componentes que son sobre perspectiva de género, cambio climático y pues inclusión social. Entonces, lo interesante es que se utilizaron estos tipo de cajas que ustedes pueden ver acá, en donde se integra una serie de tips, casos de éxito o recomendaciones sobre estos temas y que están a lo largo de toda la guía las van a poder encontrar. Entonces, por ejemplo, el cuadro, perdón, el cuadro naranja es una caja sobre inclusión social que presenta el caso de mi bici en la ciudad de Rosario, Argentina, porque utilizan bicicletas PAN. Entonces, pues eso es un elemento que al incluir esa tipología de bicicleta lo hace más inclusivo para las personas eh, que no, digamos, no tienen las mismas capacidades de utilizar una bicicleta normal. Siguiente. Entonces, bueno, en cuanto al componente técnico de la guía, en esta parte se responden varias preguntas. Entonces, cosas como qué son los sistemas de bicicleta, su evolución, las tipologías, también ejemplos internacionales de bicicleta y análisis de las tipologías que existen actualmente. Entonces, bueno, se habla de la definición de un sistema de bicicleta compartida, entonces que sabe que es un conjunto de eh,
elementos, equipos y operaciones que permiten pues el préstamo de una bicicleta en un área específica que es la zona de operación. Entonces se presenta eso y hace una explicación, un análisis eh, más profundo sobre esto. Además, como les comentaba, también se presentan casos de éxito a nivel mundial, como Ecobici en Ciudad de México, que se pensó principalmente como un sistema que fuera alternativo y complementario a la actual red de transporte público de esa ciudad. O también Believe en París, que es uno de los más exitosos a nivel mundial y que para finales de 2020 era eh, el más grande del mundo. Entonces se presentan estos casos de estudio con sus características, cuáles son sus diferenciales y ya para los dos elementos como más relevantes del componente técnico son este esquema que está a este lado, que es un tipo de cuestionario que está al inicio de la sección y con unas preguntas sobre que le plantean al lector unas preguntas sobre qué se debe preguntar una persona para saber si es necesaria una implementación de un sistema de bicicleta compartida en una ciudad. Entonces, inicia con el tema de la voluntad política, que se sabe que es un elemento fundamental para que un sistema pueda mantenerse en el tiempo, pero también que pueda implementarse en una ciudad. Luego se pregunta sobre la necesidad, entonces si una ciudad realmente necesita este nuevo servicio. Y lo siguiente es como la ciudad está preparada, es decir, tiene las condiciones de infraestructura segura para que se vaya a tener un sistema de este tipo, o si tiene las condiciones políticas o culturales para la implementación. Entonces, antes de pasar a los contenidos técnicos más profundos de la guía, se presenta este esquema que es muy interesante y lo otro es el tema de las tipologías. Entonces, pues presenta que hay sistemas manuales en los que una persona usuaria puede acercarse a un operario que es conocido como el anfitrión para hacer el retiro o la devolución de la bicicleta y que y que este sistema predomina más que todo en universidades o en ciudades pequeñas, pero también se presentan los sistemas automáticos con o sin estación lo mismo, como una presentación profunda sobre qué son estos temas y cuáles son estas tipologías, perdón, y cuáles son sus diferenciales. Entonces, con estación determina su definición. Entonces, que las personas, que dentro de un área de operación específica, las personas pueden devolver o retirar bicicletas en una estación física a través de una aplicación, una tarjeta inteligente. Entonces, compara cuáles son los beneficios o desventajas de estas tipologías. Lo mismo para los sistemas automáticos sin estación, que es que las personas en un área de operación específica pueden, pueden dejar la bicicleta en cualquier espacio de esta zona de operación y así. Entonces, para no extenderme más, se presentan las características, ventajas y desventajas y cuáles, y dependiendo las necesidades de las ciudades, cuál tipología utilizar. Siguiente. Bueno, en cuanto al componente institucional, en esta parte lo que se profundiza es, bueno, lo que ya les comenté al inicio, que es la importancia de la voluntad política, y no solo la importancia de esta voluntad, sino que para la implementación de un sistema tiene que haber una vinculación importante en las políticas públicas de una ciudad para que se pueda tener un avance real en la implementación de este tipo de proyectos. Entonces también en esta parte se presentan ejemplos de institucionalidad de entidades que estuvieron involucradas en la implementación de sistemas de bicicleta en ciudades de Colombia. Entonces, por ejemplo, en la gráfica, en el esquema que ven ahí, se presentan algunas de las instituciones que estuvieron involucradas en el sistema de bicicleta compartida de Bucaramanga. Siguiente. Bueno, en cuanto al componente financiero y de comunicaciones, a lo financiero se refiere a cuáles son las opciones de modelo de negocio que una ciudad puede elegir y se explican
pues las opciones y las alternativas que existen para la implementación, así como los diferentes mecanismos de financiación que existen para poder implementarlo. Entonces se presentan algo que olvidé mencionarlo, y es que en cada uno de los componentes, además de las cajas sobre estos temas transversales, aparecen ejemplos. Entonces, ejemplos de Colombia, pero también de casos internacionales. Y en esta parte del componente financiero y el tema de mecanismos para financiar sistemas, aparece el tema de los patrocinios. Entonces se pone el ejemplo de Bogotá y cómo Bogotá utilizó la publicidad exterior visual para financiar pues el sistema. Siguiente. Ay, perdón, perdón. En la parte de comunicaciones me faltó. Se habla de la importancia de las comunicaciones para un sistema de distintas compartidas y de la importancia de la gestión social a la hora de implementar un sistema. Y de cómo el tema de marketing, de acercarse a la comunidad, para no solo presentarles el sistema, sino para un intercambio en la planeación es realmente importante. Y bueno, ya para finalizar, otro elemento interesante de la guía es que se incluyó un toolbox. Entonces al final hay una caja de herramientas con una serie de documentos, publicaciones o instrumentos online, disponibles online, que le permiten a las personas profundizar en las temáticas que ya están en la guía. Entonces, pues un elemento interesante que le permite a las personas profundizar en lo que ya conocieron en la guía y pues encontrar herramientas que se utilizan a nivel internacional. Entonces, pues eso era la presentación sobre esta guía. A las personas que están conectadas, pues los invitamos a conocer más de la guía y a leerla y bueno, muchas gracias. Listo. Te agradecemos mucho desde el Foro Mundial de la Bicicleta por esto. Vale, ustedes, muchas gracias. Te decía que te agradecemos por tu presentación desde el Foro Mundial de la Bici. Pues, de mucha importancia para nosotros. Y si alguno de los presentes en la videollamada tiene alguna pregunta que desee realizar, este es el momento. Bueno, no siendo más, te damos muchas gracias por haber participado en esto, por haber dado tu ponencia. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hola a todas y todos los participantes que están en este momento en la sala. En este momento me voy a disponer a presentar la guía de infraestructura de movilidad activa que desarrollamos para la ciudad de Medellín. Voy a compartir pantalla en este momento. Ahora estás en silencio. Listo, ya, todos sí me escuchan. Sí, ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, Escuchamos me bien. dicen si lo pueden ver ya todos. ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto. Entonces, en este momento vamos a hablar de la infraestructura para la movilidad activa y género, una publicación que se hizo para la alcaldía de Medellín con el apoyo de la Universidad de AFIT, que nos ayudó mapeando todas las experiencias que tenían las mujeres
en la cotidianidad y en sus viajes cotidianos, digámoslo así, en sus viajes diarios, en diferentes modos de transporte, principalmente la bicicleta y la caminata. Entonces esos eran como nuestros dos focos. Mi nombre es Sara Arboleda, hago parte del equipo de desarrollo urbano y de género de espacio. Esta guía fue liderada por Marina Moscoso, que es la líder del componente de género. En este link, en este QR, pueden hacer la revisión o pueden consultar la guía que se publicó, como les decía, pues como con el apoyo de AFIT, el IFC y la Embajada de Suiza. Porque para iniciar vamos a hablar cuál es la necesidad y para qué una guía con enfoque de género, porque una guía para la infraestructura, para diseñar infraestructura y para implementar proyectos con enfoque de género. La importancia de esto radica básicamente en que esta guía reconoce la particularidad y reconoce la singularidad de los viajes que tienen las mujeres o que realizan las mujeres, como les decía ahorita, en su cotidianidad. Entonces vamos a empezar a reconocer esas barreras que finalmente enfrentamos cotidianamente solamente por el hecho de ser mujeres y porque la mayoría, que es el segundo reconocimiento que hacemos, la mayoría de viajes de cuidado que se realizan en Colombia, digámoslo en Latinoamérica, son realizados por mujeres, limitándonos también al acceso a la ciudad, limitándonos también al acceso de oportunidades y de algunas, pues, hay algo muy chévere que digo y es, también nos limitan un poco en las libertades que tenemos, no solamente de la movilidad, sino también de manera económica. Eso también lo vamos a ver más adelante, porque transversalizando el enfoque de género en los proyectos, se nos comienzan a nosotras las mujeres y a personas como con diferentes diversidades, se nos facilita y se nos abre pues como esta puerta. Y el tercer componente, que es lo que más se reconoce, es la relevancia que tiene el diagnóstico de las condiciones urbanas en la creación de entornos próximos, vitales, seguros, accesibles y equitativos para toda la ciudad. Y no solamente para toda la ciudad, sino para todas las personas que, de cierta manera, componen la ciudad. Listo, los viajes de cuidado. ¿Qué son los viajes de cuidado? El colectivo Punto 6, que es un colectivo de chicas de Barcelona, de España, que han comenzado a desarrollar y han estado investigando aproximadamente desde el 2016 todo lo que tiene que ver con los viajes de cuidado de las mujeres. Pues nos hemos dado cuenta que estos viajes que realizan las mujeres son poligonales, nunca son de un punto A a un punto B, sino que definitivamente estos viajes comienzan a tejer otros tipos de usos, comienzan a aumentar también el tiempo de viaje, comienzan a variar también en el modo en el que nos transportamos y comienza a variar también, como les decía ahorita, en la cantidad de lugares y espacios que hay disponibles para nosotras. Entonces comienza también a limitarse un poco el uso de la ciudad, el uso de la infraestructura y a limitar también el acceso que tenemos. Entonces hay unas redes que se tejen alrededor de estos viajes de cuidado, que es como lo podemos ver aquí en la pantalla a mano derecha, que es el barrio y su red cotidiana. Pues las mujeres generalmente para realizar estos viajes de cuidado los realizamos en unos rangos, unos radios de caminabilidad un poco variables, que pueden pasar desde la escala barrial hasta la escala metropolitana en una sola calle. Entonces va a ser muy importante para nosotros, como estamos hablando de infraestructura para la movilidad activa, comenzar a entender cuáles son esas conexiones, cuáles son finalmente esos radios, dónde se encuentran esos radios de caminabilidad y qué infraestructura me la está apoyando. No solamente en el nivel de cómo se diseña la infraestructura, sino cuáles son los usos que también acompañan mi infraestructura. Y por infraestructura para la movilidad activa, no solamente estamos hablando de cicloinfraestructura, sino que también comenzamos a hablar de lo que llamamos las redes peatonales. Entonces, son dos infraestructuras que comienzan a conversar dentro del espacio público, que comienzan a tejer nuevas posibilidades para nosotras las mujeres, especialmente para las maternas
o las personas que realizan viajes de cuidado, que cuidan a adultos mayores, las enfermeras también realizan sus viajes de cuidado, bueno, como otros tipos de viajes. Para generar esta guía, para crear esta guía, para diseñar esta guía, nos damos cuenta que es fundamental tomar estos 4 ejes, hacer la revisión de literatura, donde incluimos todo la literatura del enfoque de género del urbanismo feminista. En este caso, ellas fueron las que nos dieron las herramientas a nosotras también para aterrizar los conceptos al contexto local. Yo estoy en Medellín, entonces nos tocó hacer el proceso de revisión, organizar todos los formatos que estaban y comenzar a acoplarlos a las diferentes características que tienen las ciudades, en este caso latinoamericanas, porque los formatos que estaban siempre son muy hacia Europa, muy hacia el norte global también. Entonces, cómo también traducimos estos formatos que nos dan y se empiezan a moldear. Luego de esa revisión de literatura hicimos el análisis de la información disponible que teníamos por parte de la Alcaldía de Medellín y a partir de ese análisis de la información comenzamos, uno, a transversalizar el enfoque de género y dos, a hacer trabajos de campo que nos permitieran efectivamente aterrizar un poco más los conceptos. Entonces ahí ya comienza completamente pues como todo el diseño. Luego hicimos el diseño de la metodología, donde contamos con un piloto, donde testeamos todas las herramientas que hay dentro de la guía, donde testeamos uno por uno, y no solamente nosotras como equipo de espacio, sino que también con mujeres que hacen parte del barrio, en este caso de uno de los proyectos de la alcaldía, que aquí se llama el barrio Fátima, barrio de la 32F, y hicimos varias auditorías de seguridad y recorrimos el barrio también con las mujeres que habitan el territorio. Entonces, para nosotras eso fue demasiado valioso. Son ellas mismas, a través de su experiencia y de su vivencia en el territorio, quienes finalmente orientan también la forma en la que debe hacerse el diagnóstico, qué tipos de parámetros hay que tener en cuenta. Entonces, como que ese pedazo de, no digamos como pedazo, digámoslo más bien como ese fragmento de diagnóstico que para nosotras es muy importante tener en cuenta, siempre fue acompañado por las mujeres. Y finalmente hicimos este diseño de la guía, que es lo que entregamos ya en el QR, ustedes lo pudieron ver. Igual esta guía también está en la biblioteca de Espacio, si ustedes entran a la página de Espacio también van a encontrar la guía, y lo más importante es que también van a encontrar los anexos. Más adelante vamos a ver cómo esta parte de los anexos. Cuando estábamos ya intentando transversalizar el enfoque de género dentro de los proyectos, empezamos a revisar esta metodología de análisis fundamental, donde tomamos todas las etapas de desarrollo por las que pasa, de diseño por las que pasan los proyectos de infraestructura. Resulta que nos dimos cuenta que era necesario adicionar una etapa cero en los procesos de diseño. ¿En qué consiste esta etapa cero? Básicamente en concientizar, educar y proveer al equipo que está desarrollando la infraestructura todo el material necesario para que se instruyan en género. Para eso generamos o diseñamos, Marina, que fue como parte fundamental de este proceso, ha desarrollado una tablita, una biblioteca, donde está todo el material que nosotras usamos para la revisión de literatura que hicimos para diseñar esta guía. Entonces hay podcasts, hay videos, hay conferencias, hay literatura, hay cuantas cosas ustedes quieran para que todos los equipos, y esto es fundamental, yo siempre hago mucho hincapié como en esta etapa, porque si todo mi equipo no tiene un desconocimiento sobre el enfoque de género, va a ser muy difícil que en el resto de las etapas se pueda incluir. Entonces, primero hay que tomar conciencia, hay que hacerlo a manera de, vamos a ponerle el enfoque de género porque sí, no, hay que hacerlo de una manera consciente y transversal, porque finalmente eso se va a ver reflejado hasta la etapa 8, ¿cierto? Entonces, hablamos de analizar todos los ciclos de proyectos de infraestructura para la movilidad activa. Para este caso, hay 4 etapas fundamentales. Luego de que añadimos esta etapa 0, que es la etapa base de donde se arrancan todos los proyectos, yo, Sara, identifico cuatro etapas fundamentales. Entonces tenemos la etapa 0, que es la etapa de conciencia, pues como de educación también.
la etapa 1 de anteproyecto, diagnóstico y idea básica. En el diagnóstico, fundamental, como les decía ahorita, tener datos segregados por género, entender cuáles son las actividades que se realizan en el lugar, comprender cuáles son las personas que están habitando el lugar, cuáles son los tiempos, cuáles son los horarios, eso ya creo que está muy claro para nosotros que contamos personas, que miramos pues como todo el proceso. Y adicional a esto, fundamental, ya que tenemos los datos segregados por género, es también incluir a las mujeres que, como les comentaba ahorita, incluir también a las mujeres que habitan el territorio. Y no solamente mujeres jóvenes, sino que estamos hablando de mujeres mayores de edad, de jóvenes adultas mayores, perdón, madres también, personas en condición de discapacidad también es fundamental. Durante el diagnóstico aquí en Medellín, también incluimos una persona en condición de discapacidad que nos hizo un recorrido muy visual también, pues como que nos ayudó a caer en cuenta de muchas cosas. Entonces, fundamental, la etapa 0 de educación y conciencia y la etapa de diagnóstico, donde incluimos también a las personas. Aquí, como les contaba, entonces, la etapa preliminar, la etapa de identificación de los proyectos, la etapa 1, que es la definición del trazado, y la etapa 2, que es el diagnóstico. Acá les voy a dejar esta tabla, que es como las bases que tenemos para transversalizar el género dentro de los proyectos. Como les decía, pues tenemos este proceso complementario que proponemos. Y finalmente, cuando ya tenemos en cuenta todos estos ciclos de los proyectos y finalmente estas etapas, pasamos a algunas herramientas que damos dentro de la guía. ¿Cuáles son esas herramientas? Como les decía al inicio, la importancia de incluir el enfoque de género dentro de la infraestructura es básicamente poder reconocer las barreras que a las mujeres se nos presentan en nuestra movilidad cotidiana. ¿Cómo la combatimos o cómo la solucionamos de alguna manera? Dando herramientas. Una de esas visibilizaciones que hacemos son las grandes limitaciones que tenemos a nivel de espacio urbano. Para eso creamos estos indicadores del urbanismo feminista, como les digo, pues como aterrizados a lo que hacían estas chicas en Barcelona. Ponemos estos indicadores del urbanismo feminista y empezamos a dar unos indicadores. Estos indicadores están acompañados de los esquemas donde finalmente como arquitectos o ingenieros o personas que estamos en el proceso de diseño vamos a llegar a comprender qué es lo que finalmente queremos con cada indicador. Y esos indicadores están amarrados a unas cualidades. Por ejemplo, tenemos esta cualidad de proximidad, donde evaluamos si finalmente la ubicación y la conexión de los diferentes usos con otros espacios permiten realizar actividades cotidianas. Entonces miren que la base de toda esta movilidad de cuidado es la cotidianidad y es nuestro entorno inmediato y el uso que me acompaña, la tienda de la esquina, el jardín que queda a mitad de la cuadra o que queda a 2 cuadras, donde puedo llegar caminando, si voy con un niño o voy con paquetes porque estoy haciendo cualquiera de estos 2 viajes, cómo me estoy moviendo y la infraestructura, cómo está respondiendo a eso. ¿Serán andenes más amplios? ¿Serán andenes más estrechos? ¿Habrán rampas? ¿La cicloinfraestructura va acompañada cómo? ¿Está segregada cómo? ¿Cuáles son mis radios de giro? Entonces miren que comienzan como a surgir un montón de interrogantes también alrededor de esas condiciones urbanas por las que proyecto mi infraestructura. A partir de eso, de estas cualidades de las condiciones urbanas, también dentro de la guía, ustedes van a encontrar unos criterios de evaluación. Afortunadamente, los anexos, que es como la parte que entregamos desde espacio a las universidades, a las administraciones, a todas las personas que estén involucradas en estos procesos de diseño, les entregamos estas herramientas y ahí en la página, en los anexos, pueden encontrar la herramienta que se puede aterrizar, digamos, se puede usar independientemente de cuál sea la investigación que estén desarrollando, la alcaldía independientemente de lo que quiera hacer, ya saben que tienen la herramienta, que se puede manipular, que la pueden descargar, pueden ir a campo con ella. De verdad que los hallazgos que hay como a partir de esto suman un montón y creo que en este momento es súper importante incluirlo. Entonces tenemos estas cualidades de las condiciones urbanas donde también las describimos. Por ejemplo, tenemos proximidad, tenemos varias: proximidad, vitalidad, representatividad,
y todas están explicadas y todas tienen estos esquemas para que los podamos entender. Luego de estas herramientas de diagnóstico que estamos dando, damos también unas herramientas de diseño. Entonces, estamos hablando de los criterios de diseño de la infraestructura para la movilidad activa con enfoque de género. Entonces, generamos 10 criterios de diseño donde finalmente damos las herramientas base para identificar o para poder tener una buena proyección de esta infraestructura con todas las cualidades. Digamos, no es la fórmula secreta, ¿cierto? Pero sí son los criterios que necesitamos tener en cuenta y aterrizarlos también en el contexto, porque entendemos también que las infraestructuras responden a los contextos y que todo el contexto es variable dependiendo de la ciudad. Entonces, no es la fórmula mágica, pero finalmente sí es la fórmula que nos va a ayudar a facilitar ese proceso de proyección. Como les decía, estas herramientas ustedes las pueden descargar. Aquí tenemos el mapeo de estancias con enfoque de género, donde entendemos también cuáles son los esquemas de las áreas ocupadas por las personas, independientemente de qué es lo que tienen. Entonces, una persona sola, una persona con carrito, una persona en silla de ruedas, una familia que son 2 personas y un carrito, una señora también que hace unos viajes de cuidados o un señor que también hace los viajes de cuidado. Bueno, y tenemos todo este esquema donde finalmente podemos incluir la área que estamos observando, la cantidad de metros cuadrados y también hacer como algunos comentarios que nos van a ayudar a nosotros a darnos cuenta de que dónde están las personas que realizan X cantidad de actividades, cuánto tiempo permanecen ahí y cómo nosotros como diseñadores y diseñadoras podemos finalmente responder a través de las medidas, del mobiliario, de la materialidad, de la vegetación, podemos responder a esas necesidades. Esta guía es chévere leerla, se hace fácil leerla, es hasta divertido leerla si nos gusta y si nos encarreta un montón este tema, porque también la podemos leer dependiendo del perfil. Entonces, en esta presentación les estoy mostrando cuáles son esos perfiles y cuáles son esos capítulos para ahorrarnos de pronto. Queremos ir directamente a, no sé, a conocer las autonomías de las mujeres porque soy un tomador de decisión y necesito incluirlo en mis proyectos. Entonces ya sé que me voy directamente al capítulo número 2. Como ustedes ven, está hecho para que todas las personas la lean. Tomadores de decisiones, sociedad civil, técnicos de implementación y lo más importante, como les decía ahorita, los anexos digitales. Los anexos digitales, que es algo un poco más académico, pero que también las administraciones lo pueden utilizar. Son muy bienvenidos todos a realmente como a utilizar esta guía. No sé si tienen preguntas, yo sé que pasé un poco rápido, pero la invitación es, ingresen a la página de espacio.org, ahí van a encontrar la guía de infraestructura para la movilidad activa, con todos sus anexos, con todos los datos que encontramos, la forma en la que tomamos los datos, la forma que también la que tomamos en cuenta estos 10 criterios y lo más importante van a encontrar toda la literatura que tenemos sobre enfoque de género en proyectos de infraestructura, pasando por todas las barreras que tienen las mujeres. Bueno, ahí tienen pues como toda la información. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, muy bien recibido. Muchas gracias, Sara, por tu presentación. De antemano, repito, el Foro Mundial de la Visita agradece tu ponencia. Eres muy bien recibida en estos espacios y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Ricardo, y a todas las que están en este momento como participando también dentro de esta ponencia. Vale, no siendo más, estamos por finalizar la presentación de la ponencia. Por favor, Sara, te pido, ¿me puedes dar el anfitrión nuevamente? Es que tenemos un problema de conexión que nos está botando de la llamada. Gracias a ustedes y no hay problema. Vale, te agradezco.